一体何なんだ。レヘリット。Now there is no hope. Sean bienvenidos a un nuevo video. En el presente exploraremos otro capítulo perteneciente a volúmenes ya adaptados, los cuales no han aparecido en el anime. Nuevamente, como fue el caso de los capítulos de Fitz, considero que este podría aparecer en la próxima temporada. El mismo se titula La muerte de Ariel y pertenece al volumen 5 de las novelas ligeras. Bien, comencemos. El capítulo comienza siendo narrado desde el punto de vista de Gustav, un informador e investigador quien por el precio adecuado puede recabar información de lo que sea. Él mismo vivía en Ars, capital del reino de Asura. Si algo sucedía dentro de las fronteras del reino, este sujeto probablemente sabría al respecto. Así de bueno era. A sus oídos llegó la noticia de que la princesa Ariel Anemoi Asura había sido asesinada en su camino de exilio hacia la Universidad Mágica de Ranoa. Aunque a Gustav le resultaba extraño, porque para empezar, había sido el mismísimo primer príncipe Gravel, hermano y enemigo de Ariel, quien estaba esparciendo el rumor, el cual, obviamente, no tardó en estar en boca de todos. Todo esto sucedió apenas un mes después de la silenciosa retirada de Ariel fuera de Asura. La tentación fue demasiada para Gustav, quien se propuso llegar al fondo del asunto, eso sí, sin llamar la atención. Sin embargo, una inesperada visita arribó a su puerta en busca de las mismas respuestas, y aunque el cliente diera un nombre falso, Gustav sabía que tenía conexión con Philemon Notos Greyrat, líder de la facción de Ariel. Lo que le resultó una sorpresa fue el hecho de que los mismísimos aliados de la princesa quisieran saber si realmente estaba muerta. ¿Es que Ariel había engañado incluso a sus aliados? ¿Qué estaba sucediendo? En su búsqueda, siguiendo la fría pista de los pasos de Ariel y sus servidores, Gustav descubrió que la noticia sobre que la princesa Ariel se dirigía a Ranoa era cierta, porque ni bien abandonó Ars, se dirigió directo hacia el norte. También, sospechosas figuras vestidas de negro habían estado pasando por los mismos lugares que la princesa, acechándola, y para cuando arribó al próximo pueblo, parecía ser que su número de servidores se había reducido, ya que le faltaban 2. La respuesta era obvia, habían muerto. No fue hasta que Gustav alcanzó un punto geográfico clave que pudo recibir información de testigos fehacientes, y aquel sitio no podía ser otro que la mandíbula superior del Wyrm o dragón rojo. El sujeto al que cuestionó exhaustivamente Gustav era uno que trabajaba en la frontera. Se encargaba de revisar la documentación de las caravanas de mercantes o los mercenarios o aventureros, y estos trabajadores chequeaban que tuvieran todo en regla para abandonar Asura. Por ejemplo, no permitía el contrabando de mercancías. Si un criminal trataba de cruzar la frontera con papeles falsos, aquel sujeto debía de detenerlos. La caravana de la princesa Ariel fue imposible de no ser reconocida. Su número de vagones y guardias era increíblemente reducido para lo que usualmente se consideraría normal en la realeza, pero la elegancia de los vagones fue lo primero en delatar la naturaleza de aquellos viajeros. El trabajador solicitó los documentos pertinentes, los cuales fueron entregados por quien claramente era Luke Notos Greyrat. Si nos basamos en la descripción que entregó, a pesar de ser apuesto, se le veía terriblemente cansado y unas enormes ojeras rodeaban sus párpados inferiores. Era claro que había sido un viaje brutal. Fue ese semblante lo que provocó que el trabajador, con curiosidad por entender qué sucedía, ordenó detenerse a la caravana, a pesar de que los documentos estuvieran en orden.
La atmósfera creció en tensión cuando Luke se negó a que el sujeto comprobara quiénes iban dentro del carruaje, y los soldados que guardaban la frontera bloquearon el camino ante su negativa. Los guardias de Ariel colocaron sus manos sobre sus armas. No daban la impresión de ser maestros espadachines, pero parecían ser peligrosos. Sin embargo, quien genuinamente provocó temor en el corazón del trabajador era una persona de cabello blanco, a pocos metros detrás de Luke. Obviamente se trataba de Fitz, y su expresión era una feroz. Citando las palabras de aquel hombre, su única arma consistía en una varita mágica de aprendices novatos, pero a pesar de ello, su aura sugería que era un peleador letal con la percepción de un guerrero veterano. Fue entonces que supuse que se trataba del famoso Fitz, el silencioso. No creo haber estado más aterrado de un joven chico en toda mi vida. Fue la voz de Ariel proviniendo desde dentro del carruaje lo que cambió todo, y aquí curiosamente aparece el señalamiento a esa extraña cualidad de la voz de la princesa Ariel, que Rudius señalaría más adelante en la historia, ya que el trabajador dijo que sentía que quería oírla por siempre. La princesa indicó a sus sirvientes que se detuvieran, que aquel hombre solo estaba haciendo su trabajo. Lo curioso es que aquel hombre ya había visto a la princesa tiempo atrás, cuando ella era apenas una niña, y la recordaba con admiración, al punto en que cuando vio su figura descender del carruaje, un escalofrío recorrió su espalda. Ni él ni los soldados allí tenían la obligación de arrodillarse durante su trabajo, y ni él ni los soldados se habían arrodillado ante nadie antes, pero aquella ocasión fue la excepción. Fue algo natural, inconsciente casi. Entonces, cuando la princesa demandó una respuesta respecto a por qué no le dejaban pasar, aquel hombre tuvo un fuerte debate interno. Él había recibido órdenes expresas de retenerla allí con cualquier excusa, por lo menos alrededor de 7 días. La razón era clara: querían asesinarla. Él podía fácilmente inventar cualquier excusa para conseguirlo, y, sin embargo, no lo hizo. Solo una vez en su vida se había sentido parte de su país de manera orgullosa, y fue cuando la pequeña Ariel asistió a la ceremonia de graduación de aquellos entre los cuales se había encontrado ese sujeto. Fue entonces que, sin dudarlo más, le reveló la verdad a Ariel, y para sorpresa de la princesa, la dejó pasar. Ariel le agradeció con una cortés reverencia. Después de todo, aquel sujeto se estaba jugando el cuello si se descubría lo que había hecho. Y cuando la caravana cruzó la frontera, todos los ojos de los soldados allí se posaron sobre él, de tal forma que una vez más, la tensión colmó el aire. ¿Acaso esos soldados cumplirían con su deber y le matarían? Eran inferiores en rango a él, pero pertenecían a distintos departamentos en aquel trabajo, por lo cual el sujeto se preparó para lo peor, mientras un enorme soldado se le acercó y alzó su mano. Pero todo lo que recibió fue una palmada en la espalda y las palabras «Buen trabajo, compañero». Resultaba increíble, pero aquellos soldados que no le respetaban realmente ahora lo hacían, porque creían en un futuro donde Ariel les traería un reino mejor, devolviéndole el sentimiento de orgullo a los ciudadanos de Asura por pertenecer a dicho reino. Aquella noche celebraron en una taberna todos juntos, y a partir de aquel día, finalmente pudo comenzar a disfrutar con orgullo de un trabajo que hasta entonces había odiado con todo su ser. Sin embargo, las últimas palabras de aquel hombre a Gustav le llenaron de urgencia. No era que un grupo de encapuchados de negro estuviera tras la pista de Ariel, sino que habían cruzado la frontera 3 días antes que ella. Allí fue que el sujeto entendió que se trataba de una emboscada y lamentó no haberle advertido a la princesa. En cuanto a Gustav, continuó investigando.
Fue el testimonio de un tal Bruno, un mercante, lo que terminó de completar el puzzle. Fue en el bosque ubicado en la zona conocida como los Bigotes del Dragón que el sonido de metal chocando había atraído la atención de Bruno. Lo que vio fue la escena de una batalla donde un gran número de encapuchados de negro peleaban contra un puñado de guardias rodeando un carruaje. Se veían superados en número, pero aún así, una docena de asesinos yacían muertos en el piso, y al final, la caravana asaltada logró vencer y sobrevivir. Sin embargo, una de las chicas que los guardianes habían estado tratando de proteger fue decapitada en batalla. En palabras de Bruno, los 5 supervivientes permanecieron en silencio, perturbados. ¿Es entendible? No, la chica que habían estado tratando de proteger murió. Tras todo aquello, lo primero que pensó Gustave era que los rumores eran ciertos. La princesa había muerto, pero habían cuestiones que no terminaban de encajar. ¿Por qué Fitz el silencioso, tan leal, quien sabía que había sobrevivido, continuó hacia el norte en lugar de volver? ¿Era acaso que la vergüenza de su fracaso se lo impedía? A Gustave no le hubiera resultado muy difícil el continuar hacia Ranoa para terminar de esclarecer el caso, pero como dijimos al principio, sus actividades se limitaban únicamente a las fronteras de Asura, por lo que decidió regresar. Aquello ya se había convertido en un asunto internacional. Cuando Gustave entregó las noticias al sirviente de Filemón, dicho sirviente se puso pálido como un fantasma. Tras recibir su paga, Gustave se dirigió a un bar a beber y, como era costumbre, prestaba atención a aquellas conversaciones que resultaban interesantes. Fue entonces que descubrió que uno de los clientes allí, quien trabajaba en una de las torres vigías de la frontera, había vislumbrado a la princesa Ariel saliendo del bosque. Aquello fue posible gracias a que en las torres empleaban herramientas mágicas que podían ver desde largas distancias. Entonces, Gustave pensó lo siguiente: no puedo creerlo, aunque puede ser posible. Bruno habrá visto una mentira. Tal vez la chica asesinada no era Ariel. Por lo que oí, la familia real de Asura posee interesantes herramientas mágicas que pueden crear la ilusión de un doble sobre otra persona. Tal vez así consiguió engañar a la muerte. ¿Debería contactar con mi cliente para corregir la información? Ah, al demonio. Si ella está estudiando en Ranoa, tarde o temprano se sabrá que está viva. Esa fue la forma en la que la información de Gustave hizo creer a Philemon Notos Greyrat que Ariel había muerto y le obligó a tener que tomar una dolorosa decisión. Pero esa es una historia para mucho después. Así termina el capítulo extra, en una nota agridulce, pero como suele ser el caso en esta historia, es gracias a estos pequeños detalles que todo cobra mucho más sentido en retrospectiva. De mi parte, eso ha sido todo. Mis gracias a quienes apoyan mi trabajo haciendo lo posible. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Garzaro1985, Pablo Ulises, Iván Garduño y Carlos Rojas por las donaciones del video anterior y a los miembros en pantalla.